Hola, vamos a empezar la siguiente clase de problemas de optimización y bueno, pues esto básicamente para no estar escribiendo el enunciado, pues voy a poner el enunciado de golpe. El primero de ellos es: de todos los triángulos cuyo perímetro es 40 centímetros, de todos los rectángulos cuyo perímetro es 40 centímetros, encontrar el que tiene la diagonal de menor longitud. Siempre que sea un problema que se pueda pintar, pues cogemos y lo pintamos. Vamos a suponer que esto es un rectángulo y lo que me están diciendo es que el perímetro es 40 centímetros. Vamos a llamar a la base X y a la altura Y, por ejemplo, y hay que calcular aquel cuya diagonal D, vamos a llamar D, la diagonal sea de menor longitud. O sea, aquí se trata, lo primero sería, el problema concreto es minimizar o hallar el mínimo de D. En este tipo de problemas lo que vamos a tener siempre es una función que hay que calcular el máximo o el mínimo. En principio va a ser de dos variables y una ligadura de las dos variables, es decir, las dos variables están relacionadas en este caso porque el perímetro sea 40. ¿Qué tenemos que minimizar? Tenemos que minimizar una función que es una función de X y de Y y que es precisamente la longitud de la diagonal, que por el teorema de Pitágoras es X al cuadrado más Y al cuadrado, la raíz cuadrada. Se trata de minimizar cuál es el mínimo de esta función, sujeto a una condición. La condición en este caso es que el perímetro 2x más 2y sea igual a 40. Siempre va a ser así, una función a calcular su máximo o su mínimo y una restricción. La restricción lo que nos va a permitir es obtener una variable en función de la otra, generalmente será y en función de x. Despejamos y me queda que y es igual a 20 menos x. Bien, pues con eso ya podemos en la función de dos variables sustituir este valor de y me quedaría una función de una única variable, con lo cual el problema se transforma en otro problema, que sería minimizar D, pero ahora ya es función de X, que es X al cuadrado más 20 menos X al cuadrado, la raíz cuadrada de esto. Ahora aquí tendríamos que calcular el mínimo de esta función o simplemente podríamos simplificar el radicando a ver qué ocurre, pero también se puede razonar diciendo, bueno, el mínimo, esto lo razonamos después. Venga, ¿cómo se calcula el mínimo de esta función? Pues ahora ya simplemente es cálculo, cálculo y cálculo. El mínimo de una función sería, derivamos la función, es una raíz, ¿no? Por lo tanto, va a quedar la derivada de la función entre dos veces la raíz en el denominador, x al cuadrado más 20 menos x al cuadrado, la raíz de eso, y aquí la derivada del radicando, o sea, por la derivada de la función, que la pongo aquí, 2x más 2 por 20 menos x, la misma función elevado a 1 menos, o sea, 2 por la función elevado a 1 por la derivada de la función, que es menos 1, entonces ya cambio aquí el valor. Y entonces me quedará, el denominador me queda igual, y el numerador me queda 2x menos 2 por menos x, menos más 2x, 2x y 2x, 4x menos 40. Bueno, si esta derivada la igualamos a 0, pues claro, el numerador pasaría igualado a 0.
sea multiplicado por 0, con lo cual me quedaría 4x solo el numerador. Menos 40 igual a 0, con lo cual x es igual a 10. Y la y es igual a 20 menos 10 y es igual a 10 también. Entonces, según esto, se trata de un cuadrado de lado 10 centímetros. Bueno, si nos dan el enunciado de unidades, devolvemos unidades. Ya está, resuelto el problema. De todas formas, una observación que es la siguiente. Me da igual el mínimo de la función x al cuadrado más 20 menos x al cuadrado en una raíz, se alcanza exactamente en el mismo sitio que el mismo valor de la función sin raíz, o sea, de x cuadrado más 20 menos x al cuadrado. Porque si es mínimo en un punto concreto, si obtengo las raíces de todos los valores, también la raíz es mínima en ese punto. Entonces el valor de x para lo cual es mínimo radicando es exactamente el mismo valor para el cual es mínimo la raíz entera. Entonces aquí igualaríamos a 0 la derivada del radicando. Al fin y al cabo es lo que hemos hecho, porque si nosotros tenemos en cuenta el numerador, es lo que hemos hecho, que es la derivada del radicando. Hemos igualado a 0 el numerador. Aquí se ve perfectamente. El peligro de esto es que nos dijesen, por ejemplo, cuánto vale el valor de esa dicha diagonal mínima. Entonces, en este caso, si lo hiciésemos de la otra forma, hay que tener mucho cuidado que estamos calculando el mínimo del radicando y el valor de la función no es el valor del radicando, sino el valor con la raíz. Aquí, pues si nos pidieran, pues simplemente sustituiríamos 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, o sea, 200, raíz de 200, que sería pues lo que salga, vamos. Bien. Supongo que será 10 raíz de 2. Pues, bueno. El segundo problema dice, se desea vallar un terreno rectangular usando 80 metros de una tela metálica, pero dejando una abertura de 20 metros sin vallar en uno de los lados para colocar después una puerta. Calcular las dimensiones de la parcela rectangular de área máxima que puede vallarse de esa manera y el valor de dicha área. Primero, cuidado porque nos están preguntando dos cosas. Entonces, por un lado, se trata de calcular las dimensiones y por otro lado el valor de dicha área. No vaya a ser que nos concentremos en una cosa y demos por acabado el ejercicio cuando en realidad todavía nos quedaría calcular el valor del área. Entonces es un problema en que podemos dibujarlo, dibujamos, podemos poner la puerta donde nos dé la gana porque realmente en un lado, o si girásemos la figura, pues ese sería el lado. Vamos a llamar X a esto y a esto. Entonces aquí tenemos 20 metros la puerta, sí, 20 metros. Y resulta que lo que se trata de calcular es maximizar el área. El área que es X por Y. El área es la superficie de dentro. Es esto. Y esto mide X por Y. Bueno. Y después tenemos que tener una restricción. La restricción es sujeto a que la tela metálica para todo esto, esta tela de aquí, todo esto tiene que medir en total unos 80 metros. ¿Cuánto mide esto? Bueno, pues esto sería, este lado mide X menos 20, este mide Y, y entonces tendremos que X más X menos 20 más 2Y tiene que ser igual a 80 metros. Es decir, que de aquí ya, este sería el enunciado, y de aquí tenemos las dos restricciones. ¿Cómo funciona esto? De la restricción obtenemos cuánto vale Y en función de X. Luego pinchamos Y
en la función a maximizar, que será en principio de dos variables, y la convertiremos en una función de una sola variable. Que hay que maximizar, simplemente es calcular el máximo. O sea que en principio la idea está bastante clara. Vamos entonces a calcular de aquí, despejar la y. 2i es igual a 80 menos x y más 20. Es decir, 2i es igual a 100 menos 2x. Dicho de otra forma, y es igual a 50 menos x. Esta sería lo que nos daría y en función de x. Entonces el problema ahora cambia de enunciado y me dice que es maximizar la función a, que es una función ahora solamente de una variable, x por y, 50 menos x. Esto se puede adecentar un poco. Esto quedaría menos x al cuadrado más 50x. ¿Por qué lo pongo así? Porque esto es una parábola y la parábola va a tener el máximo en el menos b partido de 2a, o sea, menos 50 partido de menos 2, menos 50 partido de menos 2, es decir, en 25, x igual a 25. Eso es el máximo, y la y 25 también se está viendo aquí. O sea que me va a salir un cuadrado del lado 25. Ya está, pues no tiene más. Y después el área 25 por 25, 625. Pero vamos a hacerlo con derivadas. Entonces, a la hora de resolver esto, me va a quedar a', vamos a calcular el máximo de esa función, a' de x es igual a menos 2x más 50. ¿Cuándo vale esto 0? Esto es igual a 0 si, solo si, x es igual a menos 50. O sea, entre menos 2, menos b partido de 2a, claro, 25. Venimos aquí, pintamos una recta con el 25 aquí marcado y la derivada es esto de aquí. Bien, menos 2x más 50. En el 0, por ejemplo, sería 50, o sea que es positiva. Y en el 1.000.000 sería menos 2 millones más 50, o sea, negativa. Lo que quiere decir que la función es creciente y luego decreciente, y aquí en el 25 pues tenemos lo que estamos esperando, un máximo. ¿Y la y cuánto vale? Pues si es igual a 50 menos 25, 25, es decir, el cuadrado es del lado 50, es un cuadrado del lado, se trata de un cuadrado del lado 50, ¿50 qué? Metros. Bien, y nos piden el área. Cuidado porque nos piden el área. El área es x por y, 25 metros. ¿Qué? 50 metros, 25 metros. El área sería 25 por 25 igual a 625 metros cuadrados. Y ya está. Muy sencillito. El tercer problema dice lo siguiente. Tenemos un cartón cuadrado de 6 centímetros de lado y queremos construir con él una caja sin tapa. Para ello, recortamos un cuadrado de x centímetros de lado en cada vértice del cartón. Calcular x para que el volumen de la caja sea máximo. Aquí, básicamente, haciéndonos una idea, lo que tenemos es pues un cartón cuadrado, aquí está pintado, de 6 centímetros de lado, y después lo que se hace es coger en cada esquinita y cortar un cuadrado de lado x. Con la idea de que ahora, sin tapa, al plegarlo, pues me va a quedar la caja, que la voy a pintar ahora. Bueno, ahí está la caja. En este caso, si nos fijamos un poco, aquí no va a aparecer ninguna variable y, es solo una función. Entonces, se trata de maximizar la función volumen, que es una función de x, y que lo podemos calcular aquí. En principio, la base
sería todo 6 menos x y menos x. O sea, esto mide 6 menos 2x. Y la altura, pues mide x. ¿Cuál es el volumen? Área de la base por altura, ¿vale? Aquí esto mediría también 6 menos 2x, porque hemos quitado lo mismo también en el otro lado. Esto mide 6 menos 2x. Pues entonces lo que tenemos aquí es que el volumen será área de la base 6 menos 2x al cuadrado por la altura por x. Esta es la función que tenemos que maximizar. Bien, pues entonces empezamos a trabajar. Calcularíamos la derivada de la función v' de x. Esto es un producto de dos funciones, con lo cual sería la derivada del primero, que es una función elevada al cuadrado, sería 2 por la función sin derivar, o sea, por la función elevado a 1, por la derivada de la función, que es menos 2. Esta sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar, por x, más el primero, 6 menos 2x al cuadrado, por la derivada del segundo, por 1. Y ahora esto habrá que adecentarlo porque lo vamos a igualar a 0. 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 por 6, menos 24. 2 por menos 2, menos 4 por menos 2, más 8x. Y todo esto multiplicado por x, más, y aquí sería el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos doble producto del primero por el segundo. 4 por 2 por 2, 4 por 6, 24x. Y ahora seguimos. Menos 24x más 8x al cuadrado. Esto convendría que lo repasaseis. Bien, me quedaría 8 y 4, 12x al cuadrado, 24 y 24, 48x y después más 36. Bien, esta la igualamos a 0. V' de x es igual a 0. Pues 12x al cuadrado, bueno, ya lo dividimos, los tres son divisibles entre 12, así que x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Entonces me quedaría x igual a 4 más menos b cuadrado menos 4ac partido de 2a, 4 más menos 2 partido por 2, 2 más menos 1. Entonces tengo dos soluciones, x igual a 3 o x igual a 1. Vamos a ver, probablemente una sea un máximo, otro un mínimo. 1 y 3. La derivada es una parábola, viene así. Entonces aquí sería, si fuese así, sería positiva, negativa y positiva. Es decir, la función crece, luego decrece y luego crece. El máximo estaría en el 1 y el mínimo estaría en el 3. Entonces, quiere decir que x es igual a 1. Y esta es la solución de nuestro problema. Tampoco es tan difícil, ¿no? Lo único que una observación aquí es que tenemos que haber comprobado que x no excede de 6, porque no, bueno, de 3 incluso, porque si lo recortamos a la mitad, pues claro, como mucho x puede ser 3, ¿vale? Es en 0,3. Entonces, bueno, cumple las condiciones, no habría ningún problema de ningún tipo. Ejercicio número 4. Se desea construir un depósito de chapa de forma de prisma recto, abierto y de base cuadrada. Con una capacidad de 32.000 litros. ¿Cuáles han de ser las dimensiones del depósito para que se precise la menor cantidad de chapa posible en su construcción? Bien, pues pintamos el depósito. Dice que es un prisma recto de base cuadrada, un prisma cuadrangular. Pues a ver si sale bien.
sería una cosa así, un prisma. Bueno, más o menos, ¿no? Recto. Y la base dice que es cuadrada. Bien, este sería el depósito derecho, claro, si no me parece a mí que el agua se iba a caer. Bien, con una capacidad, el volumen es de 32.000 litros. Y dice que la base es cuadrada, o sea, pues esto es X, esto también es X, la altura será la que sea y, bueno, pues, y dice que hay que minimizar la cantidad de chapa, o sea, hay que minimizar el área, ¿no? El área, sí, el área que será función de X y de Y. Dice que es un prisma abierto, es decir, que la chapa, la parte de arriba no cuenta. Bueno, pues entonces habrá que calcular lo que es cada una de las caras. Venga, empezamos por la base. ¿La base cuánto mide? La base sería X al cuadrado. Ahora los laterales. Los laterales, pues tenemos aquí un lateral, bueno, solo hay laterales. Un lateral aquí, dos laterales, tres laterales y cuatro laterales. El lateral mide X por Y, el área de cada uno, X por Y, como son 4 por X y la tapa de arriba, no, cuidado, no hay tapa de arriba porque hemos dicho que el prisma es abierto. Bueno, pues esta es la función que hay que maximizar. Y la restricción es que el volumen es de 32.000 litros. Es decir, que esto está sujeto ¿a qué? A que el volumen, que es, ¿cuánto es el volumen? Volumen es base por área de la base por altura. Es decir, X cuadrado por Y igual a 32.000. De aquí ya, pues, este sería el enunciado del problema y solo nos queda, pues, resolverlo. Entonces, como siempre, tenemos dos variables. Bueno, pues de la restricción obtenemos la variable Y. Y es igual a 32.000 partido de X al cuadrado. Y después la X, pues bueno, ya me queda el área solo en función de X, que sería X al cuadrado más 4 por X por 32.000 partido de X al cuadrado. Aquí se van las X, entonces esto puede quedar más fácil. A X al cuadrado más 32.000 por 4, que sí que lo podemos hacer, que son 128.000. Partido por X, una X con la otra, se va a ir. Y esta es la función A que tenemos que maximizar. No que minimizar, perdón. Entonces, bueno, pues manos a la obra. ¿Cómo se minimizaba? Pues se cogía la derivada. La derivada de la A es 2X más 128.000. La derivada de 1 partido por X es menos 1 partido de X al cuadrado. Quedaría eso. Y esto ahora pues hay que igualarlo a 0. Pero para igualarlo a 0 pues es más cómodo pues operar un poco. 2X al cubo menos 128.000 partido de X al cuadrado. ¿Vale? Pasando, bueno, como un denominador, operando. Entonces, A' de X es igual a 0, si solo sí. A lo típico, 2X al cubo menos 128.000 es igual a 0, porque el denominador pasa multiplicando a 0, pues no me queda nada. Y entonces me quedaría que X al cubo es igual a 128.000 partido por 2, es decir, X al cubo es igual a 64.000. Con lo cual, pues aquí me quedaría que X es la raíz cúbica de 64.000. Es decir, X igual a, aquí me va a dar un 0, y la raíz cúbica de 64, pues 4 por 4, 16, por 4, 64, sí, pues 40. Y ahora queda calcular la Y, que es lo que tenemos aquí, 32.000 entre 40 al cuadrado, 4 por 4, 16,5.
con dos ceros que se van, 32 entre 16 pues son 2 y el 0. Así que se trata de un prisma vertical de dimensiones, pues las ponemos aquí, las dimensiones son 40 por 40 y por 20, y esta pues es el resultado. Bien, vamos ahora a por un quinto ejercicio. Pintando en negro. Ahí. ¡Tachán! Magia potagier. Ahí está enunciado. Dice, se divide un alambre de 100 metros de longitud. Un alambre de 100 metros de longitud, pues tendríamos aquí el alambre. 100 metros. En dos segmentos de longitud X y 100 menos X. Parece que nos lo facilitan, X y 100 menos X, pero nos metes aquí una X, nos metes aquí una Y, que es una preposición, y aquí un 100 menos X, y esto ya es suficiente como para ya empezar a liarse. O sea que hay dos trozos, uno que tiene longitud X y el otro tendrá longitud 100 menos X. Lo ponen de una forma que bastante liosa. Bien, tenemos aquí X y 100 menos X. Y me dice, con el de longitud X se forma un triángulo equilátero y con el otro un cuadrado. Vamos a poner aquí el triángulo con el de lado X, un triángulo equilátero. Vamos a suponer que este triángulo es equilátero. Y entonces este lado sería X, X y X. Bueno, ya, pues si el lado entero, todo el cacho de alambre mide X, los lados no miden X, porque entonces tendríamos X y X y X serían 3X. O sea que en realidad esto es X tercios y X tercios, lo que mide cada trocito de estos. Es un triángulo equilátero. Y con el otro se forma un cuadrado, vamos a suponer aquí un cuadrado, más o menos así. Y dice que es un cuadrado. Bueno, pues un cuadrado, pues entonces esto me dirá, pues si todos miden 100 menos X, pues esto va a ser 100 menos X entre 4. Y esto igual 100 menos X, cada lado me dirá 100 menos X entre 4, de manera que cuando sume los cuatro lados, pues me dará 100 menos X. Bueno, y dice que sea f de x la suma de las áreas. F de x, la suma de las áreas. Se trata de minimizar. Aquí no hay y por ningún lado, pero hay que calcular la suma de las áreas. Por un lado, habría que calcular la suma de este área de aquí, y por otro lado, la suma de este otro área. ¿Y cuánto miden estas áreas? Bueno, pues vamos al triángulo. El triángulo sería el área del triángulo, base por altura partido por 2. Ni tenemos la base, ni tenemos la altura. Vale, pues entonces sería x partido por 6 y luego hacer el teorema de Pitágoras para calcular la altura. Mira, si me acuerdo de alguna formulita que conocidos los lados me diese el área, que la AILA, si me acuerdo con eso, pues mucho que llevo ganado. ¿Cuál es esa fórmula? Pues esa es la fórmula de Herón. Aquí aplicaríamos la fórmula de Herón o del semiperímetro. Es una forma muy útil que decía que el área era, coges el semiperímetro, ¿no? Y después sería semiperímetro menos uno de los lados, semiperímetro menos el otro, semiperímetro menos el otro. La raíz cuadrada de eso. Esta es la fórmula de Herón. Y esto sí que puedo calcularlo. ¿Cuánto vale el semiperímetro? El semiperímetro es
x tercios, bueno, 3 veces x tercios es x, entre 2, la mitad del perímetro, x partido por 2, y ahora x partido por 2 menos x tercios, x partido por 2 menos x tercios, y x partido por 2 menos x tercios, o sea, esto al cubo. Y esto sería el área. ¿Lo puedo simplificar? Sí, claro, puedo calcular esto menos esto, a ver cuánto da. X partido por 2 por, esto es x, vamos a poner un 6 aquí, me quedaría 3x menos 2x, x partido por 6, x partido por 6, al cubo, ¿no? Total que me queda x a la cuarta partido de 6 al cubo por 2, vale, venga, 2 por 6 al cubo. Bien, ¿puedo simplificar esto? Sí, porque todavía puedo sacar el 6 aquí algo, ¿no? Pues esto ya es, digamos que si quiero hacer ya, pues virguerías con esto, vamos, sería 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, pues 3 elevado al cubo. Y aquí también, esto como el índice es 2, pues entonces me va a quedar un x cuadrado que sale fuera. Y aquí me va a quedar, pues de 2 a la cuarta me va a salir un 2 al cuadrado, y de 3 al cubo me va a salir pues un 3, y me va a quedar el 3 dentro, quedaría así, una cosa así, que esto en realidad es raíz de 3 partido por 3, entonces me quedaría 2x cuadrado partido por 2 por 2, 4 por 3, 12 por raíz de 3 partido por 3. Esta sería la función que tengo que el área de del triángulo. Pues anda, menudo problemita. Vamos ahora con el área del cuadrado. El área del cuadrado, vamos a poner otro color. El área del cuadrado, área 2, sería lado por lado 100 menos x entre 4 al cuadrado. Y aquí podríamos trabajar, sí, pero ¿nos va a servir para algo? Pues no lo sé, la verdad. Entonces vamos a ver cuál es la función que tenemos que minimizar. La función que tenemos que minimizar sería el área x al cuadrado por raíz de 3 partido de 36. Vamos a poner ya multiplicando el 12 por 3. Y después más el área del triángulo, o sea, el área del triángulo más el área del cuadrado, 100 menos x, así, ¿no? Esta es la función a minimizar. Esto es nuestro enunciado. Bueno, pues al ataque con esto. Bien, pues para esto que me llevo la función. Entonces tendríamos aquí f' de x igual a, esto es una constante, con lo cual me quedaría 2x por esto, entonces 2 con el 36 me va a quedar 18, raíz de 3 partido por 18 por x, más la otra parte, que sería, es una función elevado a 2, es decir, 2 por la misma función, hay que saber derivar, entre 4 por la derivada de la función. La derivada de la función es, bueno, pues esto lo podríamos ver como 25 menos un cuarto de x, es decir, esto es menos un cuarto por menos un cuarto, es decir, que la derivada de la función me queda esto, raíz de x partido por 18 más, y ahora nos ponemos aquí a trabajar. Quedaría 2 con el 4, me va a quedar 2 menos 1 octavo menos 100 menos x partido por 8. Bueno, pues esta es la función que tenemos aquí. Y esta función deberíamos igualarla a 0. De aquí así que puedo subir un poquillo. Justo. F' de x es igual a 0, sí, solo sí. Pues esto de aquí, que es raíz de 3 entre 18 por x menos 100 menos x partido por 8
es igual a 0. Aquí esto, bueno, pues hay que operarlo. Me quedaría 100 menos, bueno, mínimo como múltiplo sería 18. 18 es igual a 2 por 9, ¿no? 2 por 3 al cuadrado. Y 8 es igual a 2 al cubo, con lo cual me quedaría el mínimo como múltiplo 2 al cubo por 3 al cuadrado, 8 por 9, ¿no? 72. Bien, 72 entre 18 son 4. Pues 4 raíz de 3 por x menos 72 entre 8 deben ser 9, con lo cual quedaría 9 por el numerador, 100 menos x, que es el truco para no confundir este menos con este menos. Y esto es igual a 0, si solo sí, pues el numerador es 0, es decir, 4 raíz de 3 por x menos 900, ya pongo aquí, más 9x es igual a 0, con lo cual 4 raíz, aquí despejamos ya la x, 4 raíz de 3 más 9 por x es igual a 900, y la x es igual a 900 entre 4 raíz de 3 más 9. Esto se puede racionalizar, pero ya yo creo que sería meterse ya en camisa de 11 varas. Entonces, este sería el valor de x. Se trata de ver si es un máximo o un mínimo. No vaya a ser que estemos dando un máximo. Tendríamos así. Y la derivada de la función, básicamente, el 72 sería, este sería el numerador. Es una recta que tiene aquí, en esa x de ahí dada, su punto de corte con el 0. En el menos infinito, por ejemplo, pues me quedaría que esto sería negativo. Y en el más infinito, pues me quedaría positivo, con lo cual la función viene decreciendo, luego va creciendo, y efectivamente lo que tenemos es un mínimo. Luego el problema, pues lo que me da es un mínimo. Bueno, pues parece que este tiene ya un poco más de salsa. Vamos a poner, voy a dejar propuesto otro similar, que va a ser el siguiente problema. Problema número 6. El enunciado dice lo siguiente. ¡Tachán! Dice, se quiere dividir un alambre de 2 unidades de longitud en 2 partes, una será x, la otra será 2 menos x, para construir un triángulo equilátero, como antes, la de x por ejemplo, x tercios, que es lo mismo, se puede copiar incluso, y una circunferencia, recordar que la circunferencia es 2πr. Entonces sería 2pi por el radio va a ser pues x menos 2, entiendo. De forma que la suma del área del triángulo, que es el que se copia, y del círculo, que es pi por s al cuadrado, teniendo en cuenta que r es x menos 2, correspondiente, el círculo correspondiente, porque claro, no vas a sumar el área de la circunferencia, que el área de la circunferencia vale 0, porque la circunferencia es una línea. Lo que está dentro es el área, es el círculo, eso está bien escrito. Y el área del círculo correspondiente sea mínima. Determinar las longitudes de cada una de las partes. Cuidado porque aquí no están preguntando la x, están preguntando después, hay que calcular, bueno, x, vale, sí, x y 2 menos x, básicamente es lo mismo. Bien, pues este va a quedar de tarea, para que lo hagáis vosotros, teniendo en cuenta el ejercicio anterior. Y nosotros vamos a hacer aquí, pues, otro ejercicio diferente, que será el ejercicio número 7. Bueno, pues voilà el enunciado. Dice, un campo de atletismo de 400 metros de perímetro, o sea, toda la vuelta entera son 400 metros, consiste en un rectángulo, está aquí pintado, y en 2 semicírculos en lados opuestos, según la figura adjunta que la da el problema. Halla las dimensiones del campo para que el área de la parte rectangular sea la mayor posible. Bien, pues aquí lo que haremos sería primero llamar x, por ejemplo, pues esto le podemos llamar x y esto le podemos llamar y. Con esto ya tenemos todo, porque tenemos el diámetro, tenemos el lado. Bien, entonces lo que se trata es de maximizar el área de la parte rectangular, que es x por y, ¿no? Y sujeto
a una restricción, que es que toda la vuelta entera sean 400. ¿Y cuánto mide toda la vuelta entera? Pues me dirá, por un lado, pues suponemos que partimos de aquí, X. Luego hacemos toda esta vuelta y luego X otra vez y luego toda esta vuelta de aquí. Con lo cual, esto pues será 2X más este semicircunferencia más esta semicircunferencia, pues 2πr, 2pi por i, y es el diámetro, cuidado, 2pi y medios. Esto tiene que ser igual a 400, que es el perímetro. Pues ya está. Ahora bien, este y entonces me quedaría eso de ahí. Con esto yo podría sacar ya, bueno, este es el enunciado, pues entonces se traduce en lo que tenemos que hacer aquí ahora, pues ya como siempre, ya es despejar de aquí la i, y entonces, bueno, pues 2x más pi por i es igual a 400, con lo cual, bueno, pi por i es igual a 400 menos 2 por x, y entonces la i es igual a 400 menos 2x partido por pi. Esto entonces lo vamos a coger y a pinchar en la forma de a, y entonces el problema ya queda mucho más sencillo, que sería entonces pues maximizar pues a, que sería x por i, 400 menos 2x partido por pi. Si vamos a derivar, para calcular la derivada, pues lo mejor sería multiplicar esto por x, para que así me quede pues 400x menos 2x al cuadrado partido por pi, y esto lo podemos derivar de forma mucho más fácil, porque esto realmente lo podría poner como 400 partido por pi por x menos 2 partido por pi por x al cuadrado. Es un polinomio de segundo grado con coeficientes un poco raros, pero bueno, se deriva muy fácil. Ven, vamos allá. Entonces la derivada de x, a prima de x, pues esto es una función de x, sería 400 partido por pi menos 4 partido por pi, es decir, 400 menos 4, 196 partido por pi. Aquí me falta una x, cuidado. Entonces vamos a borrar, y casi que puede quedar así, pero bueno, podríamos sacar, por ejemplo, factor común 4 partido por pi, que multiplica a 100 menos x. Entonces, a la hora de igualar la derivada a 0, pues es lo mismo que decir que 100 menos x por 4 partido por pi, pero bueno, eso, x igual a 100, al fin y al cabo es lo que me va a quedar, x igual a 100. Y ahora, para ver si es un máximo o un mínimo, pues tendríamos aquí el punto de corte, que sería 100, y esto es una recta, pero cuidado, dependiente negativa, es decir, va a venir así. Entonces tendremos aquí positivo y aquí negativo, quiere decir que va subiendo la función inicial y luego bajando, con lo cual tendremos aquí un área máxima, ¿vale? El máximo se da en 100, ¿vale? Entonces, bueno, pues x igual a 100 me daría el máximo, y la i hay que obtenerla de aquí. La i entonces va a ser igual a 400 menos 2 por 100 entre pi, es decir, i es igual a 200 entre pi. Muy bonito. Bueno, pues es lo que hay. Entonces ahora pues se diría, vale, las dimensiones son, ya para ponerlo todo muy, las dimensiones son 200 de ancho por 100 de largo, y ya está, acabado. Bueno, tenemos la suerte de que estos problemas pues no han ido cayendo mucho últimamente, y bueno,
pues aquí va a quedar esto. Espero que el tío del martillo picador, que estaba en la otra punta de la calle, no se oiga mucho en la grabación, porque a mí me ha puesto la cabeza bien. Bueno, pues hala, hasta la siguiente clase. Y bueno, no quería marchar sin hacer esto.